¿Alguna vez te has preguntado cómo eran realmente tus artistas favoritos detrás de cámaras? Vayamos juntos a descubrirlo. Comencemos. El cubano Raúl Corrales fue uno de los más grandes fotógrafos y cronistas de Latinoamérica. En su juventud trabajó como asistente de vestuario de Jorge Negrete, cuando éste viajaba a Cuba, descubriendo que un hombre muy elegante, no un simple guapo superficial, sino de carácter fuerte, complexión recia y una voz tan poderosa como se escuchaba en las películas. Ese conjunto, dice, explicaba por qué las mujeres lo asediaban tanto. Era una mezcla de presencia, porte y magnetismo. La ropa de mariachi era solo para el escenario. Fuera de escena, Negrete era extremadamente cuidadoso y selectivo con sus trajes, combinaciones y accesorios. Corrales tenía que tenerle lista la ropa apenas salía del baño y aprenderse de memoria los colores que más le gustaban. Un detalle curioso es que le encantaban las corbatas rojas, un toque de color intenso que iba con su carácter. Corrales no lo recuerda como pesado ni engreído, sino con sentido del humor, al que le gustaba bromear y convivir. Aunque esta última observación de Corrales contrasta un poco con diversas opiniones que se refieren a Jorge Negrete con una personalidad seria y distante debido a su formación militar. Luis Aguilar fue descrito por colegas como un hombre de personalidad arrolladora, simpático, expansivo y auténtico. Pedro Infante, con quien compartió pantalla, decía que Aguilar tenía una cualidad invaluable. Era el mismo delante y detrás de la cámara. No fingía ni se disfrazaba emocionalmente. Su alegría y desparpajo eran genuinos. Directores como Rogelio A. González aseguraban que era un actor instintivo que no necesitaba pensar, más bien lo sentía. Su personalidad segura nunca se confundía con soberbia. De hecho, muchos lo calificaban como un hombre cálido, sencillo y cercano con todos los técnicos del set. El crítico Emilio García Riera señaló que Aguilar tenía una presencia lúdica, una mezcla de picardía y encanto juvenil, que hacía que cualquier escena se sintiera natural. Joaquín Pardavé fue descrito por quienes trabajaron como una de las personas más disciplinadas y dotado de una sensibilidad casi musical para todo lo que hacía. Pedro Infante lo llamaba mi maestro de humanidad, porque nunca vio en él un gesto de superioridad. Sara García decía que era un caballero como ya no se hacen, incapaz de levantar la voz a nadie. Directores como Ismael Rodríguez lo consideraban un prodigio. Aprendía partituras, diálogos y movimientos en minutos, como si su mente estuviera entrenada para absorberlo todo. Tenía fama de ser extremadamente puntual y de tratar a todos con cariño, desde la estrella principal hasta el encargado de utilería. En su vida privada, compañeros decían que era callado, hogareño, amante de la música y más sentimental de lo que la gente imaginaba. Era un hombre sin extravagancias, profundamente educado y extraordinariamente talentoso. Marga López es recordada por sus compañeros como una de las mujeres más nobles, dulces y emocionalmente transparentes del cine mexicano. El director Roberto Gabaldón decía que ella poseía la verdad emocional más pura de nuestra cinematografía. Marga no actuaba, sentía. Sus lágrimas eran reales, su voz dolía de verdad, y sus personajes estaban impregnados de una humanidad que muy pocas actrices lograban. Arturo de Córdoba comentó que Marga tenía una cualidad única. Hacía que uno actuara mejor sin pedir nada. Era generosa en escena, nunca intentaba opacar a nadie, y cuidaba a sus compañeros. Su hermana, la también actriz Alicia Rico, decía que Marga tenía un alma buena, incapaz de crueldad, y que su sensibilidad era un arma y una carga, pues sufría profundamente cuando veía injusticias. Los cineastas la describían como disciplinada, puntual, profesional y tierna. Su dulzura no era una pose, era parte esencial de su naturaleza. Pedro Armendáriz fue descrito por John Ford como un hombre hecho para el heroísmo. Su presencia física, su voz grave y su mirada firme lo hacían parecer un guerrero natural. Emilio Fernández afirmaba que Pedro era leal hasta la muerte, un amigo entrañable, de carácter fuerte pero noble. En el set,
Según el fotógrafo Gabriel Figueroa, era un hombre disciplinado, profesional y orgulloso de sus raíces mexicanas. No toleraba la falta de respeto hacia sus compañeros, pero también era capaz de grandes gestos de generosidad. En lo personal, colegas como Dolores del Río lo describían como un hombre encantador, culto, cariñoso y con un sentido del humor fino. Tenía un magnetismo que imponía, pero detrás había una sensibilidad profunda y un compromiso absoluto con su oficio. Rosita Quintana fue descrita por la industria como una mujer brillante, elegante y dueña de un temperamento fuerte pero justo. Ismael Rodríguez la llamaba la actriz que llenaba la pantalla sin esfuerzo. Tenía una presencia serena, pero cargada de energía y carisma. Sus compañeros decían que Rosita era divertida, franca y directa. No le gustaban los rodeos ni las intrigas del medio. Libertad. Lamarque alguna vez comentó que Rosita tenía el valor de decir lo que nadie decía, pero siempre con educación. En lo profesional, Quintana era perfeccionista. Ensayaba más que nadie, cuidaba cada nota cuando cantaba y cada gesto cuando actuaba. Luis Aguilar, quien filmó varias cintas con ella, dijo que era una dama con carácter, pero con corazón de oro. Ismael Rodríguez, su director más cercano, decía que Pedro Infante era un niño grande, un hombre con una mezcla irresistible de humildad, ternura y disciplina. Afirmaba que Infante tenía un corazón tan noble que era incapaz de decir que no. Por eso el público lo sentía cercano, como alguien de casa. Silvia Pinal recordaba que Pedro era sorprendentemente tímido en persona. Siempre saludaba bajando la mirada y se sonrojaba cuando lo elogiaban. Ella decía que su carisma no era una pose, simplemente era tan auténtico que nadie podía resistirse a él. Sara García, que lo consideraba casi un hijo, aseguraba que Pedro tenía algo que pocos actores poseían: la inocencia del que no sabe que es grande. Nunca se creyó estrella y siempre agradecía cualquier oportunidad. Sus compañeros de reparto decían que era juguetón, alegre, solidario. El equipo técnico lo amaba. Cargaba cables, ayudaba a mover sets, hacía reír a todo el mundo. Tenía también una ética férrea. Repetía escenas hasta quedar empapado de sudor, obsesionado con mejorar. Para quienes lo conocieron íntimamente, Pedro Infante era un ser humano luminoso, capaz de llorar al escuchar un bolero o reír a carcajadas como un niño. Su fragilidad emocional contrastaba con su imagen de hombre fuerte, creando una figura compleja y profundamente humana. Katy Jurado fue descrita por las grandes figuras de Hollywood como una mujer de fuerza arrolladora y magnetismo volcánico. Gary Cooper declaró que ella era la actriz más peligrosa con la que había trabajado, no por agresiva, sino porque su presencia podía robar una escena sin necesidad de moverse. Emilio Fernández aseguraba que Katy tenía un orgullo indígena, fiero y elegante, y que era una mujer que jamás se dejaba intimidar. Podía ponerse frente a frente a quien le faltara al respeto, pero también era extremadamente generosa con aquellos que amaba. Los críticos estadounidenses la describían como un huracán controlado, una mezcla de sensualidad, dignidad y firmeza emocional que la convertía en una actriz imposible de clasificar. Ninón Sevilla fue vista como una fuerza de la naturaleza. Los críticos decían que era una fiera en escena, con una energía que parecía provenir de otra dimensión. Tenía disciplina casi militar, ensayaba hasta sangrar y se preparaba como atleta. Sus colegas la describían como intensa, apasionada, impulsiva, pero también muy espiritual. Tenía una fuerte inclinación mística. Consultaba cartas, estudiaba símbolos y creía firmemente en la energía del cuerpo. Gabriel Figueroa decía que filmarla era uno de los mayores privilegios. Su rostro tenía luz propia y su mirada era capaz de contar una tragedia sin decir una palabra. En sus últimos años, Ninón Sevilla siguió siendo, en esencia, la misma mujer intensa, alegre y de carácter fuerte que se había visto en pantalla, pero ya con el cuerpo cansado y la salud frágil. Meche Barba era considerada la bailarina más elegante y melancólica del cine mexicano. Mientras Ninón era fuego, Meche era luna, suave,
lírica, refinada. Detrás de cámaras, Clavillazo era una persona sorprendentemente distinta al personaje alocado, desgarbado y parlanchín que el público veía en pantalla. Antonio Espino era un hombre sereno, educado, reservado y extremadamente profesional. Quienes trabajaron con él coinciden en que era una especie de dos seres en uno. En el escenario soltaba energía desbordante, pero al apagarse las luces, era tranquilo, reflexivo y casi tímido. Tenía una profunda humildad y un trato amable que hacía que todo el equipo lo respetara. Nunca se le vio maltratando a nadie ni levantando la voz. Más bien, era de los que resolvían problemas con paciencia y buen humor contenido, sin perder la compostura. Su disciplina era notable. Llegaba puntual a los ensayos, repasaba sus textos, revisaba la coreografía de sus rutinas cómicas y cuidaba cada gesto para que pareciera espontáneo, aunque estuviera muy calculado. Nada de lo que hacía en pantalla era improvisado al azar. Detrás de su estilo torpe y gestual, había un actor extremadamente consciente de los ritmos de comedia, de los silencios y de las reacciones del público. Columba Domínguez fue una de las musas privilegiadas de Emilio Fernández, quien decía que ella tenía el rostro indígena más bello del cine mexicano. Pero no solo era belleza. El indio afirmaba que poseía una sensibilidad feroz, un corazón suave y un carácter fuerte a la vez. Fuera del set, Columba fue una mujer seria, orgullosa de sí misma y reservada, muy distinta a la imagen pasiva de campesina sufrida que a veces se ve en sus películas. Después de retirarse del cine en los años 80, no se recluyó amargamente, sino que se dedicó a otras facetas artísticas: pintura, danza, piano, materias humanísticas, esgrima y equitación, lo que habla de una mujer inquieta, creativa y disciplinada, con intereses más amplios que la fama cinematográfica. Lilia Prado, una de las figuras más versátiles y encantadoras de la época de oro, fuera de cámaras, era una mujer completamente distinta a la imagen de coqueta o desenfadada que a menudo interpretaba. En su vida real, se distinguía por una inteligencia despierta, una sorprendente disciplina profesional y un don que quienes la conocieron nunca dejaron de mencionar: una memoria prodigiosa. Tenía la capacidad de aprender guiones completos en muy poco tiempo. Fuera del trabajo era una mujer sencilla, disciplinada y con un carácter firme. No era una diva, ni buscaba protagonismos fuera de pantalla. Prefería mantener una vida tranquila, en un círculo cercano y sin escándalos. Tenía además una gran capacidad de observación, lo que hacía que recordara detalles que los demás olvidaban. Un gesto, un tono de voz, un error técnico, una indicación del director. También era conocida por su seriedad profesional. No bebía en los rodajes, no llegaba tarde, no hacía perder tiempo. Adalberto Martínez Resortes era un hombre sumamente sencillo, alegre y sin malicia, con un carácter que muchos describían como limpio y transparente. Tenía una forma de ser amable, cálida y cercana, que hacía que todos, actores, técnicos o niños, se sintieran cómodos con él. Le encantaba agradar a la gente, no por vanidad, sino porque realmente disfrutaba ver felices a los demás. Era educado, respetuoso y nada conflictivo. No levantaba la voz, no hacía desplantes ni mostraba actitudes de estrella. En lo personal, era discreto, hogareño y profundamente afectuoso. Más bien callado y observador, pero siempre con un sentido del humor suave y sincero. Tenía un toque de melancolía debido a pérdidas dolorosas, pero aún así, conservaba una actitud noble y esperanzada. Era un hombre humilde, sin pretensiones, agradecido con quien lo rodeaba y con una calidez de carácter que lo hacía querible para todos. Tintán decía que Resortes tenía elasticidad de ángel y corazón de niño. Era un hombre alegre, bromista, noble y con un enorme respeto por sus compañeros. Germán Valdés Tintán, fue descrito como un hombre libre, espontáneo, gentil y profundamente inteligente. Ramón Valdés, su hermano, decía que él era el ser más luminoso que conoció, audaz, valiente, lleno de vida. Los críticos lo llamaban
genio natural, porque podía improvisar frases, ritmos y gestos con enorme fluidez. Gabriel Figueroa aseguraba que Tintán era el rostro más difícil de iluminar porque siempre estaba moviéndose, siempre vivo. En lo personal, era juguetón, generoso, un hombre sin maldad, pero también tenía una sensibilidad profunda, una tristeza escondida que pocas personas conocían. Sara García era una mujer fuerte, estricta, directa y con un carácter recio, muy distinta al estereotipo de la abuelita tierna que representó en el cine. Quienes la conocieron cuentan que tenía una energía intensa, una disciplina casi militar y una forma de hablar clara, sin adornos. No era dura por maldad, sino porque se tomaba todo con una seriedad absoluta. Era sumamente profesional, obsesiva con la puntualidad y enemiga de la improvisación. Le molestaba profundamente la falta de compromiso. Si un actor no sabía sus líneas, si un técnico no estaba listo o si alguien llegaba tarde, podía regañar sin rodeos, pero sin perder la elegancia. Su autoridad no venía de gritos, sino de una presencia imponente y de la seguridad con la que defendía su oficio. En su vida diaria, era también muy ordenada, metódica y rigurosa en su rutina. Tenía hábitos casi fijos, horarios para comer, para descansar, para repasar textos. No toleraba el desorden ni en su casa ni en su espacio de trabajo. Era una mujer de costumbres sobrias, sin excesos ni escándalos, y profundamente reservada con su vida privada. Pero esa imagen firme escondía también un corazón sensible y un sentido del humor particular. Un humor seco, irónico, que solo mostraba con personas muy cercanas. Con amigos de confianza, podía ser cariñosa y protectora, pero nunca empalagosa. Su manera de demostrar afecto era ayudar, aconsejar o resolver problemas, no con palabras dulces, sino con acciones. Detrás del glamour, Dolores del Río era una mujer de temple elegante, mente aguda y carácter firme, muy distinta a la figura etérea y casi perfecta que proyectaba en pantalla. Tenía una presencia tan poderosa que muchos colegas decían que entraba a una habitación y el aire cambiaba. Pero esa fuerza no venía de altivez, sino de una seguridad interior profundamente trabajada. Era extremadamente disciplinada. Cuidaba su postura, sus palabras, su trato y su entorno con la misma atención con la que otros cuidan una obra de arte. No toleraba los excesos, ni en ella, ni en quienes la rodeaban. Y tenía un sentido del autocontrol que impresionaba a quienes trabajaban con ella. Una de sus frases, más repetidas, reflejaba perfectamente su filosofía. La elegancia es un deber, no un accidente. A diferencia del personaje frío o distante que algunos imaginaban, no era inaccesible. Era cordial, educada y muy respetuosa, pero también selectiva. No le gustaba la frivolidad, las conversaciones vacías, ni la gente que presumía. Prefería personas inteligentes, sensibles y cultas, y tenía un radar muy fino para detectar cuando alguien era hipócrita o se le acercaba por interés. María Félix fue percibida por quienes la rodearon como una mujer que no solo habitaba la pantalla, sino que dominaba cualquier espacio al que entrara. Compañeros, periodistas y figuras clave del mundo cultural coincidían en que su presencia resultaba imponente y, en ocasiones, intimidante. No era una actriz que se adaptara a las expectativas ajenas. Construyó su propia identidad con una seguridad absoluta, como si su vida entera fuese una obra creada por ella misma. Su belleza no era pasiva ni complaciente. Tenía una fuerza avasalladora que imponía respeto antes que simpatía. Muchos la veían como una figura combativa, orgullosa y consciente de su poder, alguien que se negaba a ocupar un lugar secundario en una industria y en una sociedad dominadas por hombres. Esa actitud provocaba admiración, pero también incomodidad, pues María no suavizaba su carácter para agradar. Entre colegas se reconocía su disciplina, su control corporal y su dominio absoluto de la imagen. Cada gesto, cada mirada y cada palabra parecían calculados para sostener ese mito que ella misma había construido. No todos la consideraban una actriz emocional
en el sentido tradicional, pero casi todos coincidían en que su magnetismo era imposible de ignorar. Más allá del cine, fue vista como un símbolo cultural, una mujer libre, desafiante y frontal, que convirtió su personalidad en manifiesto. Para quienes la conocieron de cerca, María Félix no representaba solo a una diva del cine mexicano, sino a una figura que encarnó el desafío constante a las normas, transformando su carácter, su belleza y su voluntad en una leyenda viva. ¿Qué te pareció el video? Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte y qué artista te gustaría conocer desde su lado más humano. Estaré leyendo cada mensaje. Hasta la próxima.